Hoy vamos a animar un logo de principio a fin usando inteligencia artificial. Vamos a pasar de un diseño estático en Canva a una animación cinemática completa, usando el modelo de generación de video Minimax H3 dentro de One2GP corriendo en Pinocchio. Y no lo vamos a hacer de una sola forma. Vamos a probar 3 métodos distintos: animar con una sola imagen, animar con 2 imágenes de referencia y animar usando una secuencia completa de recuadros. Al final vas a saber exactamente cuál método te conviene según el resultado que buscas y el tiempo que tienes disponible. Empecemos por el diseño. Antes de generar cualquier animación con IA, necesitamos preparar el material base, una secuencia de imágenes que le va a servir de guía al modelo. Yo ya tengo el logo diseñado en Canva. Originalmente tenía un error de tipografía, decía Technology, sin la H como se diría en inglés, así que lo corregí para que quedara simplemente Tech. La idea es construir una secuencia de 5 recuadros que cuenten la historia del logo, armándose paso a paso. Recuadro 1, el icono del logo solo, sin el texto de abajo. Recuadro 2, una copia de esa página pero con el icono en versión vacía, solo el contorno. Para lograr esto, vamos al panel de efectos, seleccionamos contorno, activamos la opción hueco para que quede vacío por dentro y le damos un grosor de trazo de aproximadamente 10 puntos. Recuadro 3, el logo empezando a formarse, con las letras apareciendo sobre el contorno. Un detalle importante: en varios recuadros muevo el degradado del fondo, para que además del logo, el fondo también tenga movimiento y dinamismo cuando lo animemos. Recuadro 4, el logo completo, ya armado, en un tamaño más grande. Recuadro 5, el logo en su tamaño final, con el texto descriptivo debajo, en este caso, Tech, Trends, Tutorials. En total, son 5 diapositivas que forman una secuencia progresiva. Esta secuencia es la que vamos a usar como referencia visual para generar la animación. Una vez armadas las 5 páginas, las exportamos en formato PNG con la mayor calidad posible, seleccionando las 5 diapositivas juntas. Ojo, este proceso lo hice en Canva, pero tú lo puedes hacer perfectamente en Photoshop o en cualquier otro programa de diseño con el que te sientas más cómodo. Lo único que necesitas es exportar esa secuencia de imágenes en PNG. Con los logos ya descargados, vamos a Pinocchio, donde ya tengo instalado One2GP. Si no sabes cómo instalarlo, te dejo un video específico sobre eso en la descripción. Antes de abrir la aplicación, vamos a hacerle una actualización. Le damos clic en Update y esto va a instalar las versiones más recientes de todos los modelos y de todos los requerimientos que hayan salido hasta el momento de grabar este video. Esta actualización no es opcional, es un paso que te recomiendo hacer siempre. Mucha gente me escribe diciendo que un modelo no les funciona, y en la mayoría de los casos es porque no actualizaron One2GP antes de intentar usarlo. Una vez termina la actualización, le damos clic en Start para abrir el programa ya con todo actualizado. Aquí tenemos la interfaz de Pinocchio. En la parte superior podemos ver el tamaño en disco, el uso de CPU, de RAM y de VRAM en tiempo real, algo útil para monitorear el rendimiento mientras generamos parsable. En este video estamos usando la versión 12.452 de One2GP. El nombre técnico correcto del programa es OneGP, aunque coloquialmente todos lo conocemos como One2GP. En la configuración de settings, en la parte de abajo, puedes activar el modo oscuro para que la interfaz no te encandile los ojos, algo que varios de ustedes me pidieron en videos anteriores. Y aquí en el botón de infinito, en la parte superior, tenemos acceso a todos los modelos disponibles, ya organizados por categoría: video, imagen, audio. Esto es algo que también mejoraron respecto a versiones anteriores, donde los modelos no estaban bien clasificados. Empecemos con el primer método. Seleccionamos el modelo Minimax H3, específicamente la versión Ref 2 VA Prunt 20B, que significa referencia a vídeo y audio. Este modelo genera vídeo y audio estéreo sincronizado, a partir de texto más imágenes, vídeo o audio de referencia. Bueno, y antes de continuar, si generas audio, video o inclusive música utilizando inteligencia artificial, tengo unos links de descuentos en la descripción de este video para que le echen un ojo y se puedan ahorrar un dinero. Dale clic en la descripción. Continuamos. Para el primer intento vamos a usar la opción Empezar con imagen y subimos el recuadro con el logo completo pero sin el texto de abajo.
En el campo de prompt escribimos la descripción de lo que queremos ver. Animación del logo Traficant 3, láseres quemando las letras, y luego una transición de zoom suave hacia una ciudad cyberpunk, con nubes en el fondo. Puedes usar el botón de mejorar prompt para que el modelo optimice automáticamente tu descripción. Bajamos la duración a 5.2 segundos, dejamos la resolución en 480p y le damos clic en generar. Para 5 segundos de animación, este proceso se demora aproximadamente 15 minutos. Estoy usando una tarjeta de video RTX 3080 con 12 GB de VRAM, así que tenlo como referencia para calcular tus propios tiempos. Y aquí está el resultado. El movimiento es fluido, respeta bastante bien lo que pedimos en el prompt, y todo esto partiendo de una sola imagen de referencia. Un tip de edición. Si en tu timeline reproduces este clip al revés, en lugar de que el logo se disuelva, vas a lograr el efecto contrario, que el logo se vaya armando poco a poco. Es una manera sencilla de duplicar el valor de un mismo clip generado. Ahora vamos a subir el nivel usando dos imágenes de referencia, una imagen inicial y una imagen final. De esta forma le damos al modelo un punto de partida y un punto de llegada exactos, y él se encarga de generar la transición entre ambos. Subimos como imagen inicial el recuadro del logo vacío, con solo el contorno, y como imagen final el logo completamente armado con el texto debajo. Editamos el prompt quitándole la parte de la ciudad cyberpunk al final, ya que ahora tenemos el recuadro final como imagen de referencia y le damos en generar. Con este modelo, este proceso con dos imágenes nos tomó 11 minutos. Es un dato importante para que organices tus tiempos de producción. Después de esperar, aquí está el resultado. El modelo logra conectar el punto de partida con el punto de llegada de una forma bastante coherente, respetando la transición que definimos. Recuerda que estamos usando la versión Prunet del modelo, que es una versión más liviana pensada para tarjetas de video con menos capacidad. Aún así sigue siendo considerablemente más lento que otros modelos como el LTX2, que también está disponible dentro de Windows GP. Así que ese es otro factor a tener en cuenta. Si tu prioridad es velocidad, hay alternativas más rápidas, pero Minimax H3 te da un nivel de detalle y de física de movimiento distinto. El tercer método es el más elaborado. Usar la secuencia completa dividida en varios clips cortos encadenados entre sí. La lógica es simple. En lugar de generar una sola animación larga, dividimos el proceso en varios tramos, usando la técnica de imagen inicial más imagen final para cada tramo. Por ejemplo, el primer clip empieza con el recuadro 1 y termina con el recuadro 2. El segundo clip empieza donde terminó el anterior, y así sucesivamente, hasta completar toda la secuencia. En este caso, dividimos la animación completa en 4 clips, cada uno de 4 segundos de duración. Para cada clip usamos un prompt más corto y directo, sin necesidad de repetir toda la descripción. Con esto le damos al modelo un poco más de dinamismo, controlando el color, el ambiente y el movimiento del fondo. Como este modelo consume bastante tiempo de generación, trabajar con fragmentos más cortos nos permite controlar mejor cada transición y revisar el resultado antes de pasar al siguiente tramo. Aquí tenemos el resultado de los 4 clips, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. En total, generar esta secuencia completa de 4 clips de 4 segundos tomó 50 minutos. Es considerablemente más tiempo que los métodos anteriores, pero el resultado final es una animación mucho más elaborada y con más control sobre cada transición individual. La elección depende de tu proyecto. Si necesitas algo rápido para una intro de canal, el primer método es suficiente. Si buscas una pieza más pulida para una presentación de marca, vale la pena invertir el tiempo en la secuencia completa. Y eso es todo por este video. Ya sabes cómo animar tu logo con Minimax H3 dentro de Windows GP, usando 3 métodos distintos según el nivel de control y el tiempo que tengas disponible. Bueno, y eso es todo por este video. Si te gustó, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos que esté haciendo. Y si llegaste hasta aquí tan lejos, te invito a que veas este otro playlist con más herramientas de IA. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.